Y hola mi gente linda del vóley, gracias a todas esas personas que le dieron clic en este video. Seguimos con nuestra temporada o nuestra rueda de entrevistas y el día de hoy tenemos a un invitadazo también técnico nacional, técnico de selección, Alex Cabanilla, que es de la provincia de Loja. Nos fuimos hasta Loja, imagínense, a hacer esta linda entrevista. Así que Alex, ¿cómo estás? Cuéntanos en esta noche, bienvenido. Hola Alejandro, muchas gracias. Realmente muy gustoso de estar en tu canal y tener esta hermosa charla que vamos a partir en esta noche, ¿no? Igual, muy agradecido a ti y a todas las personas que están viendo o que están escuchando el podcast. No se olviden de suscribirse y dejarnos todos sus comentarios. También pueden escuchar este podcast en todas las plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más. Así que igual todos los links les dejamos acá abajo en la descripción. Y entrando ya en materia, como diríamos, vamos a conversar un poquito de lo que es este tema del voleibol lojano. Algunos se preguntarán, pero en Loja hay boli, no hay boli. Entonces el día de hoy trajimos al especialista que es Alex Cabanilla y también le hemos hecho algunas entrevistas a otros personajes del voleibol lojano, a John Collahuaso y a otros entrenadores de la provincia de Loja que también están aportando jugadores, cuerpo técnicos, árbitros a lo que es el voleibol, no solo nacional, sino internacional. Así que para comenzar con este conversatorio, esta entrevista, cuéntanos, Alex, cómo llega el voleibol a ti o cómo conoces del voleibol, cómo te logras introducirte en lo que es el voleibol, sale esa chispita, tal vez jugador, tal vez te gustó desde siempre en el colegio, en la escuela. Cuéntanos y cuéntala a toda la gente que está aprendida con esta entrevista. Gracias Alejandro. Bien, pues primero felicitarte por tu programa. Gracias por la invitación y pues comentarles a los televidentes que el voleibol lojano, pues un poquito de historia vamos a hablar de acuerdo a lo que conocemos, porque realmente hay mucha gente atrás del voleibol, de la historia del voleibol lojano, ¿no? Te podría comentar que el voleibol lojano nace de algunas figuras que prácticamente han dejado ya de trabajar en esta disciplina. Es como el doctor Augusto Swing, Mario Morocho, que en paz descanse nuestro amigo licenciado Macas, que fueron uno de los principales fundadores de la disciplina del voleibol aquí en nuestra provincia. A partir de ahí nace un profesor que se llama Juan Aguirre, que también forma parte de estas elecciones. Y de ahí es cuando comienza, de lo que tengo entendido, nuestra historia, porque te tengo que decir que mi ciudad natal es Ambato. No soy lojano de nacimiento. Yo llego acá a los 5 años y por cuestiones, razones eh, familiares de mi madre que se casa con un lojano, vengo a vivir acá. Entonces, de ahí comienza mi travesía deportiva. Realmente conozco estos personajes y claro, aparte de estas gentes mayores del voleibol, salen algunos exjugadores y que se hacen entrenadores. Es como decir el licenciado Ramiro Jaramillo, el licenciado Edison Ordóñez y muchos más, ¿no? Entonces, ellos son los que imparten la disciplina del voleibol y realmente el voleibol nace de estos personajes, ¿no? Y pues la chispita, como tú dices, del voleibol en mi vida nace del Colegio San Francisco de Asís. Yo llego a un curso en ese entonces, segundo curso, porque se llamaba así, no era noveno grado, y lo conozco al licenciado Edison Ordóñez, uno de los personajes que prácticamente invita y está dentro de la formación de la disciplina del voleibol. He ahí me convierto yo en uno de los jugadores del colegio y prácticamente me gusta. Juego un año en intercolegial y a partir de ahí me gustó, me encanta y me formo aparte, le pido al licenciado que me permita formar parte del cuerpo técnico del colegio. Y así paso prácticamente 2 años de asistente siendo estudiante y a partir, pues ya cuando me gradúo del colegio, el licenciado sale al colegio a ser entrenador de la selección de Loja, ¿ya?
Y es ahí cuando me deja la posta para yo coger y ser entrenador del Colegio San Francisco. Y sin embargo, no quedándome así, yo pido que por favor me permita ser asistente de la selección de Loja. Y es donde me abre las puertas para poder yo seguir aprendiendo. Realmente muy gustoso de esto porque a partir de ahí continuó con 13 años Alejandro de ser entrenador de colegio. He asistido a varios colegios de entrenador, ido rotado los equipos entre hombres y mujeres y sin embargo he estado presente. A partir de ahí, una pequeña historia de lo que es mi vida en el voleibol. Soy entrenador de la selección de Loja a partir de que el licenciado Ramiro Jaramillo deja la selección y me invitan a formar parte de la selección de Loja, de la selección de Loja. Entonces, a partir de ahí, yo tomo la batuta de la selección y ¿para qué? Muy gustoso de esto y realmente increíble, porque aprendo mucho, no sé, como tú dices, no solamente se aprende de colegios, se aprende mucho del país, porque a veces uno es muy rezagado y se encierra en que solo la provincia es lo que da, no, es el país. Y más allá y con visiones, con otros entrenadores que tienen mucha experiencia. Eso Y como... no, sí, yo creo que como les digo a todos mis entrevistados, siempre es bueno saber un poquito de la historia de cada uno, ¿no? De cómo vienen a este deporte, algunos porque les gustó, otros por casualidades que entran a otros deportes. Y es muy bueno que sepan que el deporte, bueno, no solo el voleibol, sino todos los deportes, siempre forman a esa persona. En este caso a Alex que desde muy temprana edad ya con ciertas habilidades ya para porque no es fácil que dígame que los que somos entrenadores tenemos que tener mucha paciencia en lo que es la dirección. Bueno, es prácticamente para mí es una ciencia dirigir este, bueno, como todos los deportes, así que bueno, uno ha tenido que aprender a lo largo de los años y es vital saber cómo, bueno, cómo uno va aprendiendo de diferente manera, ¿no? Entonces otros se han formado, otros como ex deportistas o ex voleibolistas o inclusive actualmente siguen jugando voleibol y se desempeñan en lo que es como entrenadores. Es muy bueno saber cómo llega a este deporte. Así que Alex, bueno, estábamos hablando con Alex fuera de cámaras que está ahorita en lo que es la Federación de Loja, trabajando con las chicas, están haciendo muy buenos proyectos, así que cuéntanos con qué categorías, con qué clubes, y hay algunas primicias nuevas ahí que se están formando nuevos clubes allá en Loja, para que nos cuentes un poquito y que les cuentes a toda la ciudadanía que nos debe estar escuchando de, bueno, de todo el Ecuador y también afuera del país, de cómo se está ¿con qué categorías o con qué equipos, clubes estás trabajando actualmente, Alex? Bien, Alejandro, realmente, como estábamos tras cámaras, realmente dura nuestra vida del voleibol en nuestra provincia, sin quejarnos, obviamente, porque somos los responsables de la masificación y del desarrollo de este deporte en nuestra provincia. Es lamentable que nosotros en nuestra provincia no tengamos clubes. No tenemos clubes formativos, más que la federación es la única institución que practica este deporte. Entonces, como te comentaba, muchos anteriormente eran profesores de cultura física y fomentaban la disciplina del voleibol y prácticamente con la salida de estas personas ha ido cayendo. Ha ido cayendo porque el semillero era de los colegios, ¿no? De las escuelas, lo que nutría, entonces prácticamente fue muriendo. Y ahora, pues, el objetivo de la Federación Deportiva de Loja es sostener que las disciplinas no caigan y uno de los trabajos fundamentales míos es de ir masificando cada día más. Te puedo dar una información que hace mucho tiempo atrás arrancábamos con la categoría menores y, y, la, y la mini, pero a partir de la pandemia, eh, viendo las necesidades, como tú lo dices, prácticamente se fueron perdiendo algunos procesos, Alejandro. Se fueron perdiendo algunos procesos porque no tuvieron competencia, no hubieron campeonatos, no hubieron juegos nacionales. Entonces fue una de las cosas que más me llamaba, me preocupaba. Entonces comenzamos a trabajar con la pre-mini, ya más abajo, para poder ir sosteniendo esta pirámide que es para poder sostener nuestra disciplina. La Federación Deportiva de Loja es la única institución que realiza aquí en este momento.
Por lo pronto, ahora esperemos que para el fin de mes podamos aportar con un club, con un club para que sea representativo en una liga nacional, en un interclubes, algo, pero todo con los documentos legales, Alejandro. Y bueno, es importante saber que cada vez más clubes se están creando y bueno, lamentablemente por la necesidad que hemos tenido que pasar como yo digo, a veces este virus, el COVID, barrió mucho de lo que es deportes, muchas pérdidas económicas, pérdidas humanas, delicado el proceso bueno, que se tuvo que vivir. Pero como digo, de ahí surgen estos clubes. En mi caso también salgo con mi club y otros clubes más que están en Guayaquil, que están naciendo en ciudades igual, que están en Manta, en Puerto Viejo, están cada vez naciendo en Robamba. Así que vemos que esto ha sido para darle un poquito más de alcance a lo que es a nivel de clubes del voleibol. Y es muy importante recalcar el trabajo que estás haciendo en Loja, Alex, porque de lo que poco conocemos, lamentablemente, igual se mueve mucho lo que es la federación, pero a nivel de clubes en Loja ha estado un poco rezagado o tratando de dar esos pasos que lamentablemente no hay una buena comunicación, nadie nos dice cómo formar un directorio, cómo hacer elecciones, cómo formar un club. Hay mucho que cambiar, mucho trabajo y no es fácil tener un club, hacer la directiva, que a veces los socios, bueno, eso será tema para otra entrevista. Pero nosotros seguimos profundizando en lo que ha sido el trabajo de Alex Cabanilla en el voleibol lojano. Así que cuéntanos, Alex, ¿cómo ha sido esa experiencia ya durante varios años de ir a juegos nacionales y en este caso aportar con jugadores para lo que es selección nacional? ¿Cómo tú te has sentido en el aspecto de entrenador al aportar, sea como decimos, un granito de arena, aunque sea un jugador a lo que es preselección o selección? Y en este caso, tú también que has estado en este aspecto de la asistencia técnica en algún sudamericano. Así que cuéntanos cómo ha sido ese proceso o cómo fue en ese entonces para que la gente conozca que el voleibol lojano aporta como cualquier provincia lo ha estado aportando. No solo son las capitales, porque en algún punto hay que descentralizar el voleibol de las capitales, de Quito, Guayaquil, Cuenca, porque somos varias provincias y a veces el material humano, el material no está en las capitales, sino está alrededor. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, Alex. Bien, en cuanto en cuanto al Loja aportando a los jugadores de voleibol a la selección, creo que Alejandro, te puedo dar un pequeño resumen, es de que si han habido años anteriores también una aportación, hay un historial de jugadores que han estado, está como un jugador referente de nosotros de la década pasada, el señor Richard Cortés, ha estado David Ibanco, no sé si has escuchado de David, ha estado el señor Brian Gil, Brian Ventimilla, ha estado también Sebastián Quesada, ha estado ahora Ainhoa Carrera, que es una de las jugadoras que también salió, la última jugadora de nosotros que aportamos fue con la jugadora Daniela Carrión, con dos jugadoras más preseleccionadas. Creo que estas cosas son muy importantes, Alejandro, porque cuando yo asumo la responsabilidad de ser entrenador de la selección de Loja, creo que uno llega con mucha incertidumbre, porque realmente te enfrentas contra provincias que a lo mejor eh, juegan mejor, solamente con la estatura uno ya como que le pierde, le tiene miedo, esas cosas. Entonces, todos esos tabús que teníamos nosotros hace muchos años atrás se ha ido perdiendo poco a poco, pero en base a observaciones, eh, mediciones con otros equipos, preparación de viajar a otras provincias, de ir viendo que, por ejemplo, Guayas, Pichincha son potencias, eran potencias o son potencias porque realmente siempre ha habido voleibol en estas ciudades
Entonces, realmente viajando a Cuenca y después a Manabí, realmente uno dice, no, tenemos que cambiar muchas cosas, el biotipo de nuestras jugadoras, tenemos que buscar gente alta para poder competir, tenemos que salir, tenemos que jugar. Y realmente esto se ha ido dando poco a poco. Ha sido un trabajo muy duro, Alejandro, de buscar gente. Y más aún con una ciudad que no ha sido una ciudad de voleibol, pero como si diríamos de cepa, o sea que aquí se huele el voleibol. Hay que invitar, hay que buscar, y entonces ha sido muy duro, pero realmente ha sido gratificante al final porque nosotros hemos podido aportar con jugadores y jugadoras para la selección, para campeonatos sudamericanos o como se lleve una preselección del Ecuador. Realmente, en cuanto a mí, como haber sido parte de la selección en Paraguay en el U15, realmente fue algo muy agradable, realmente lleno de orgullo de representar a mi país en este sudamericano, pero realmente otro mundo porque tú vives, como te decíamos, iniciamos con un colegio, después pasas a una selección y después te enfrentas a otras ciudades y ya no te estás enfrentando a una ciudad, estás enfrentándote a otros países que prácticamente tienen el voleibol al 100%, al 100% porque es una disciplina que la practican y entonces vos dices, o sea, estamos prácticamente muchos años luz, podríamos decirlo. ¿Por qué te digo esto de muchos años luz? Porque nosotros estamos recién queriendo crear clubes y en otros países ya los tienen. Hacen torneos de formativas, mini, categoría prejuveniles, cadetes, de todo. Y nosotros estamos queriendo recién hacer estos eventos. Creo que estas cosas abre la mente después de ese sudamericano y pues realmente es impresionante los cuerpos técnicos, cómo se manejan. Tienen prácticamente de 5, 6, 7 personas, psicólogo, preparador físico, asistente, kinesiólogo, o sea, tiene todo un plantel para trabajar y entonces realmente algo que te llena para seguir superando. Entonces, como entrenador, yo creo que estas experiencias que he tenido ha sido gracias a profesores como, por ejemplo, voy a decir rápido, ojalá me equivoque o me olvide de uno, Leonardo Pieroni, Sergio Mermillo, mismo Johnny Morocho, Andy Cadena, Marlon, Simón Mejía. Antes nuestra ciudad era muy apartada. Entonces, me interesó a mí acercarme a ellos, porque me interesaba aprender también mucho más, porque como tú dices, es una ciencia y esto hay que ir a investigando, aprendiendo, indagando. Entonces, esto me ayudó mucho para poder sacar mi provincia adelante. Ahora tenemos una estructura muy buena que ha costado, pero muy orgullosamente te puedo decir que en el voleibol, del voleibol lojano ha cambiado muchísimo. Ahora somos referentes, somos tomados a consideración, entonces como que ha ganado mucho territorio, pero ojo, nos falta mucho todavía más, Alejandro, para poder estar cerca de la parte élite, digamos, del voleibol como lo vemos en Sudamérica o afuera de nuestro país, ¿no? Y bueno, yendo a lo que es estas experiencias internacionales, Alex, es bueno ya toparnos a veces con la realidad del voleibol sudamericano, que es un continente, Sudamérica es un continente nuevo en comparación a lo que son los europeos, los americanos, que como bien tú lo mencionas, nos llevan muchos años de desarrollo, tanto en lo que es la estructura económica, la estructura técnica, táctica, psicológica. Bueno, es otro mundo cuando uno sale, las personas que han tenido la oportunidad o que hemos tenido la oportunidad de a veces asistir a un curso internacional o ir a otra ciudad a ver lo que es el voleibol, cómo se juega en solo. Uno se pone a pensar que Colombia estuvo a muy poco de llevarse un cupo olímpico, que Argentina está jugando una Liga de Naciones en el masculino, que Brasil, que bueno, Brasil una potencia gigante, pero estamos en Sudamérica y ahora con esto que también es el voleibol de playa, que también ha estado saliendo a nivel internacional, bueno, sale como Ecuador, no salimos como ciertas personas como Alejandro Pérez o Alex, que sí nos salimos como Ecuador. Creo que sí se ha visto, bueno, se ha visto un poco de salida internacional.
Y ahora te pregunto, Alex, en este caso, bueno, no estaba en el guión. Siempre me gusta tratar de conversar o fuera del guión de un poco de lo que se ha venido trabajando y que nos aportes un poco de tu opinión crítica o de tu pensamiento de cómo ves, bueno, lo que es el voleibol sala con el voleibol de arena y cómo que lamentablemente, digo lamentablemente porque el voleibol de arena es más rentable que llevar a un grupo de 14 o 15 que llevar a 4. Pero nosotros somos de salón, bueno, yo soy del voleibol de piso, prácticamente moriré con mi voleibol de piso, respeto a las personas que comienzan ahora con la formación del voleibol de arena, pero le hemos dejado un poquito rezagado a lo que es el voleibol de piso y lamentablemente no presionamos a lo que es la dirigencia para que le dé un empuje a lo que es el voleibol de sala, que es prácticamente los orígenes del voleibol histórico, ¿no? Así que cuéntanos, Alex, un poquito cuál es tu perspectiva en estos años de lo que ha sido el voleibol, pongamos en general, el voleibol en general, que desde que tú comenzaste ha habido algún cambio, no ha habido algún cambio, nos hemos mantenido o todavía nos falta muchísimo por mejorar. Bueno, Alejandro, yo creo que una opinión, creo que nuestro país, somos prácticamente 8 provincias que realizamos el voleibol de las 23 provincias, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte eh, falta mucho, falta mucho. Te puedo comentar algo rápidamente de lo que hace Federación Deportiva de Loja en cuanto a los Juegos Binacionales. Nosotros tenemos cada año los Juegos Binacionales en el mes de diciembre, noviembre, diciembre. Te comento que antes de la pandemia en el 2020, nosotros teníamos que haber competido los Juegos Binacionales sede en Loja. Y antes de este año nosotros viajamos a Cajamarca a jugar un torneo binacional y realmente tuvimos una charla con algunos entrenadores y realmente con el profe Alex, uno de los entrenadores de Tumbes, no sé si lo conozcas, realmente conversaba, le digo, que ¿cómo hacen los torneos aquí? Y me dice que cada departamento, por ejemplo, por comentarte, cada departamento, por ejemplo, Tumbes tiene 5 clubes, 6 clubes. Entonces le digo que ellos salen a la categoría menor, dice que al más o menos en el torneo, de acuerdo a lo que recuerdo, porque es ya mucho tiempo atrás, lo recuerdo, recolectaban 120 equipos de categoría menor, Alejandro. Entonces yo me quedo pasmado, porque nosotros solo hacemos categoría menores en Juegos Nacionales y competimos una vez al año. O sea, tú puedes darte cuenta la magnitud de un país que huele el voleibol. Entonces yo me quedo, digo, son 120 equipos solo de clubes. Entonces yo digo, tiene una estructura mucho mejor que la nuestra. Entonces yo digo, entonces la respuesta hago aquí. Nosotros somos 8 provincias que hacemos voleibol. Ahora, que es como tú dices, se han querido todavía recién reactivar los clubes formativos, estamos todavía empezando la cuesta, estamos empezando de bien abajo, que esperemos que a lo mejor a futuro esto sea mucho más grande, porque realmente se necesita, los niños necesitan jugar. Alejandro, como dice un amigo, no hay secretos, hay que jugar el voleibol, hay que jugar mucho, jugar. No sirve tener a un deportista entrenando, encerrando un año corrido para un juego nacional y terminó ¿dónde queda su preparación? En cuanto a la respuesta a tu pregunta del vóley playa y vóley salón, realmente sí, el voleibol sala está prácticamente a un lado. Hay que hablarlo sin miedo y sin temor, porque somos entrenadores y nos damos cuenta. Nosotros a partir de la pandemia, nosotros de marzo del 2020 hasta el día de hoy no hemos tocado prácticamente torneos, excepto uno que realizamos por clubes, ojo, por clubes no federativos, por clubes lo hicimos en Cuenca, pero de ahí no más torneos no hemos salido, mientras que el voleibol playa sí ha estado reactivado. Hay torneos que juegan en Guayaquil, he escuchado que hace también un poquito por ahí en Quito, y sí, es más rentable también, Alejandro. Tú sabes muy bien la parte económica, no es lo mismo pagar
cuatro personas que pagar en una delegación de 16 o de 14 personas. Entonces, eso conlleva mucho a que como que la dirigencia, creo yo, no puedo hablarte, se incline más acá que a lo de acá. Pero yo creo que esto es más de organización, Alejandro. Creo que esto es más de compromisos de entrenadores en que nos metamos en la cabeza que nosotros somos el pilar fundamental para sacar el voleibol de salón. Creo que esto hay que cambiarlo, hay que cambiar el chip y ser más abiertos, hacer una mesa de diálogo, conversar mucho, decir qué hacer. Porque yo te puedo decir, a nosotros se nos viene a la mente y hacer un torneo interclubes y se lo puede realizar, pero el problema es si habrá los equipos para poder competir, cuántos equipos lograremos, mientras que en el voleibol playa de 12, desde un equipo de 12 tú sacas, ¿cuántas? Sacamos 6 duplas y hay mucho más en juego, pero le estamos prácticamente dejando de lado al voleibol sala, que es un deporte base del voleibol en general, ¿no? Entonces creo que nos falta mucho. Yo no sé, te podría decir, en tiempos anteriores, imagínate, Tungurahua tenía voleibol, Chimborazo también tenía voleibol sala, y ha ido muriendo. Creo que ¿por qué? Porque a lo mejor nosotros los entrenadores también te puedo decir, somos el problema. Creo yo, te puedo dar una idea, porque nosotros hemos querido así, dejarlo morir, porque a lo mejor nos cuesta mucho la comodidad, de esto es más fácil que lo otro. Y entonces yo creo que esto hay que luchar mucho, Alejandro. El voleibol sala, también como tú dices, yo moriré con el voleibol de salón. Y realmente yo tuve una experiencia con el voleibol playa. Asistí a unos Juegos Nacionales de Voleibol Playa sin tener playa, trabajaba en una cancha abierta, tratando de asimilar a algo, pero realmente después llevándolas a mis jugadoras, a Ainhoa, que es una de las jugadoras que fue seleccionada, realmente no podía ni pararse. O sea, entonces no tiene ningún sentido decirte voy a aportar una jugadora de voleibol playa cuando no tengo las condiciones acá en mi ciudad. Entonces, eso yo creo que mi punto de vista eh, personal, creo que hay que apoyar más al voleibol sala. Hay que apoyar, no hay que dejarlo morir. Esperemos que nosotros, los clubes que estamos a nivel nacional, podamos tener una comunicación permanente, hacer, qué sé yo, grupos para poder sacar esto adelante y poder trabajar de mejor forma. Yo creo que igual todos los puntos de vista que, bueno, que hemos estado tratando de compartir con estas entrevistas, con estos conversatorios, son válidos para que la gente vaya dándose cuenta cómo se está moviendo aquí en el Ecuador, ¿no? Especialmente en el Ecuador, que vuelvo y repito, nosotros lo hacemos con lo mejor de los ánimos, sin énfasis en criticar acá o criticar acá, sino desde un punto de vista imparcial para que sepan lo que se está viviendo, ¿no? Cómo en Loja lamentablemente puede pasar X o Y situación que por situaciones económicas vayan una dupla de arena que lamentablemente no haya tenido la preparación en arena, ¿no? Porque eso pasa, lamentablemente eso pasa. Es así. Entonces, y que le dejamos un poco relegado al voleibol de sala, que es la base para lo que es, bueno, lo que es la base histórica de lo que ha sido el voleibol en general. Entonces, eso es un poquito que hay que seguir trabajando en mesas redondas, en charlas, en muchísimo más, porque yo creo que, bueno, desde mi perspectiva también se le ha dejado un poquito a un lado, se les ha dejado un poco a los jugadores, a los técnicos, pocas salidas, entonces igual hablamos también ahí con Boris García de que a veces nos alegrábamos solo ir por participar, no para competir, entonces había una cierta crítica que era que esos recursos se destinen para otras cosas, entonces era muy buena entrevista. Igual todas las entrevistas les vamos a dejar acá abajo en la caja de descripción y todos los podcasts les van a estar ahí. Así que ya para ir cerrando esta tan amena entrevista, tan entretenida de lo que ha sido el voleibol lojano, Alex, para que no se me duerman mis televidentes o mi gente en YouTube y que las personas que están escuchando en el podcast sigan conectados y no se me queden ahí durmiendo en sus entrenamientos o en lo que estén haciendo. Alex,
¿Cuál es tu objetivo más adelante con el voleibol? Tal vez, no sé, tengas algún objetivo a largo plazo, dirigir la selección nacional o seguir aportando más jugadoras, tener un club tal vez de alto rendimiento o ver que el voleibol, no sé, tal vez dirigir en algún país, algún sueño. Porque como les digo, nosotros, o sea, tenemos entrenadores muy buenos, jugadores muy buenos, pero tal vez no tenemos ese roce internacional que nos hace dar ese salto a ser excelentes. Así que cuéntame, Pero Alex. creo que Alejandro, uno de mis objetivos más adelante, esperemos que pase también un poquito esto de la pandemia, se normalice. Y creo que primero yo siempre parto primero de lo interno. Primero parto de lo interno. Si no conozco el voleibol ecuatoriano en cuanto a por provincias, es decir, he estado en Guayas, he estado en Azuay, eh, en Pichincha una vez que solo hice una preparación, un tope y unos juegos nacionales que hubieron. Eh, Creo que me falta mucho conocer estas partes de mis entrenadores, mis compañeros, por ejemplo, como decir, quiero visitarlo a Alberto Gilbert, realmente uno de los entrenadores que lleva muchos años en nuestro país, a Leo, que también están, y ir conociendo muchas cosas, porque algo a lo mejor nosotros no conocemos en toda su totalidad y ahí partir hacia afuera, porque realmente no podemos visitar, es como decir, visitar otro país sin conocer nuestro país. Primero tenemos que conocer lo nuestro y para irnos dando una idea, para poder ir formando. Creo que mi objetivo principal ahora es seguir preparándome poco a poco para tener una buena metodología de enseñanza a mis estudiantes, a mis deportistas, que prácticamente tú sabes que a veces muchos de nosotros entrenadores nos faltan muchas cosas por aprender, mucho, y siempre se va a seguir aprendiendo. Pero mi objetivo principal es prepararme, seguir entrenando, seguir aportando con jugadoras a la selección si hay la posibilidad y tratar de ir masificando más abajo en los cimientos de mi provincia o de mi institución, de la Federación Deportiva de Loja, puesto que eso fue lo que nos catapultó, Alejandro, para poder nosotros aportar con un granito de arena a la selección, como fue con Ainhoa, con Daniela, con Sebastián, con algunos jugadores que pasaron. Creo que eso catapultó mucho para poder abrirse el abanico en la provincia. Y a partir de ahí, mucha gente se ha venido llamando, que donde entrenan, que si hay un club, los horarios. Entonces yo creo que ese objetivo es primero posesionarnos en nuestra provincia, que sepa mucho del voleibol lojano y que se haga conocer en nuestro país. Después, tú sabes que uno como entrenador, obviamente, para ser entrenador de selección del Ecuador, tiene que tener muchos conocimientos, Alejandro. No podemos llegar a una selección y, como dijo Boris García, ir a participar por participar. Tenemos que ir preparados, conocer a nuestros deportistas si están en las condiciones que corresponden para poder enfrentarnos, hacer buenos procesos, que es lo primordial, tener un equipo de trabajo. Me imagino que con las jugadoras hacer seguimientos a cada jugadora que sea posible seleccionada para poder no perder ¿cómo se dice? Esos talentos que tenemos, porque tú sabes que año calendario de competencias a veces, si no competiste, se perdió esa camada y toca regresar nuevamente y lo que cuesta encontrar, lo que cuesta buscar esas jugadoras. Y creo que si no tenemos un proyecto serio, creo que estamos haciendo de todos los años, Alejandro. No sé, es mi punto de vista. Estamos haciendo lo mismo de todos los años y no vamos a poder crecer. Creo que ahora con esto eh, esperemos que el apoyo de todos los entrenadores de los clubes, de federaciones, aportemos todos a un solo lugar para que esto salga. Realmente tengo yo el sueño y soy de las personas más convencidas de que no hay peor gestión si no lo intentas. No hay peor gestión si tú no lo intentas. Hay que intentarlo, hay que soñar, pero esto no es para un rato, es para largo plazo, Alejandro. Y bueno, mi objetivo es ahora tratar de seguir masificando mi provincia, nutrir a la selección si hay la posibilidad con alguna o una jugadora y prácticamente que ahora el club que estamos formando con algunos padres de familia sea uno de los principales
para que otros clubes de nuestra provincia quieran sumarse o algunos dirigentes quieran sumarse y saquen sus clubes para poder ir aportando y tener un torneo interno, porque somos el único club y no vamos a poder realizar aquí un torneo interclubes, sino más bien nos tocará salir a otras ciudades a competir. Y bueno, gracias por todo el tiempo que te diste, Alex. Sabemos que tu itinerario es un poquito complicado con los entrenamientos, después a las entrevistas. Y bueno, en este medio digital, por lo menos gracias a esta tecnología, nos podemos conectar a miles de kilómetros. Porque, puta, Loja está un poquito lejos, si es que las personas que nos están escuchando Sí, son acá de Quito a Loja, es un poquito lejos, así que esperemos estar igual allá haciendo algunas entrevistas. Como a todos los que les decimos, nosotros tratamos de aportar a lo que es la comunidad del voleibol. Y bueno, todas estas entrevistas estarán en nuestro canal y en el podcast, así que no se olviden de suscribirse y seguirnos en el podcast como Happy Volley. Así que muchísimas gracias, Alex, por todo lo que nos aportaste esta noche de hoy. Te dejo para que nos dejes un mensaje para la comunidad, sea un comentario, una crítica, una sugerencia a la familia, a tus estudiantes, a cualquier persona que va a estar escuchando o viendo esta entrevista. Y no se olviden, mi nombre es Alejandro, pueden seguirme en todas mis redes sociales como Alejandro Pérez y si ustedes pueden soñarlo, pueden lograrlo. Nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandro, por la entrevista. Pues un mensaje corto para nuestros deportistas y mis compañeros entrenadores que están en las otras provincias observándonos. Un fuerte saludo y que nosotros como entrenadores sigamos luchando por el voleibol de sala. No digo que el voleibol de playa no es, pero no lo dejemos morir, sigamos luchando, sigamos trabajando. Y a esos deportistas que aún sueñan por seguir jugando voleibol, entrenemos desde el lugar que estemos. Si nuestro entrenador nos dice entrenemos virtual, aunque va a ser difícil, pero mantengámonos conectados para que esta pasión que todos tenemos por el voleibol siga y no muera. De mi parte, gracias Alejandro, un fuerte abrazo a ti a la distancia y esperemos algún día nos puedas visitar en algún torneo que podamos realizar más adelante y puedas visitar y acogerte como un hermano de nuestro país y a tener las puertas abiertas. Nos vemos en la próxima.